cuestión, porque me causa un poco de suspicacia y un poco de sospecha que ponente acá presente a mi lado haya querido contraponer la visión entre revolución y constitución. Entonces, proponer una visión de que la revolución no es legal, que no, los que pensamos de una manera revolucionaria no somos legalistas, y que hay un pensamiento totalitario que es civil, que es la única forma de resolverlo es a través de unos códigos civiles que, según lo que pude entender de su intervención, y sería bueno que me haga llegar a su artículo, me gustaría hacer una respuesta pública a ese artículo. Lo único que es legal son un conjunto de leyes y ordenamientos civiles que están viciados de prejuicios y de intereses de clase o de intereses de posiciones de grupo. Entonces, aquí traigo colación, producto del texto y principalmente del título del foro, traigo colación una lectura de una autora francesa, ella se llama Chantal Mouffe, y el libro se llama En torno a lo político. Y en la introducción del libro, ella plantea en la página 11, en el segundo párrafo, ella dice, cito, en mi opinión, la creencia en la posibilidad de un consenso racional, universal, ha colocado el pensamiento democrático en camino equivocado. En lugar de intentar diseñar instituciones que mediante procedimientos supuestamente imparciales reconciliarían todos los intereses y valores en conflicto, la tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública, vibrante, de lucha agonista, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos. Esta es, desde mi punto de vista, la condición sine qua non para un ejercicio efectivo de la democracia. En la actualidad se escucha con frecuencia hablar de diálogo y de liberación, es lo que decía el profesor Tulio. Pero, ¿cuál? Se pregunta, abro signo de interrogación. ¿Cuál es el significado de tales palabras en el campo político? Si no hay una opción real, distinta, disponible para los participantes de la discusión en decidir entre alternativas totalmente contrapuestas. Revisemos, yo soy hijo, podemos decir, soy hijo de la generación chavista. Nazco el 16 de noviembre del 91, a un año el comandante Chávez tomó una actitud en torno al momento político y podemos decir, soy hijo de estos 14 años de la Revolución Bolivariana. A partir de estos 14 años de la Revolución Bolivariana, yo tomo esto como ejemplo porque ha sido lo que ha estado en el debate político nacional. Dos modelos contrapuestos, incluso el hecho de una constituyente, el hecho de un debate claro, antagónico, el hecho de un conjunto de cosas donde siempre se hablaba la reconstitución del país, el llamado del presidente Chávez en el 98 a la constituyente, aprobación, siempre ha sido por esto, por los métodos para, no la conciliación de proyectos, sino para que las mayorías elijan cuál es su camino. Y yo creo que eso es algo que hay que rescatar en torno al diálogo. Yo no creo que en estos últimos 14 años no haya habido diálogo. Distancio de su observación, o sea, ha habido mucho diálogo. Y producto de ese diálogo ha habido elecciones, porque si no, ¿dónde hemos decidido que son las contradicciones? ¿Dónde resolvemos las contradicciones? Por medio de las elecciones. Y un ejemplo de eso es el gobernador acá presente, Falcón. Fue electo por el partido, por nuestro partido, por el PSUV en Lara, tuvo unas contradicciones, las hizo públicas, creó otra opción política, totalmente sano, legal, y aquí está, es parte del diálogo, y está en ejercicio, ha ganado, y ganó otras elecciones, y se ha respetado, se ha legitimado, incluso. Yo creo que eso es importante para rescatar. Venimos de unos precedentes de diálogo, donde no hemos podido, y traigo a colación otra parte del texto, porque yo creo que es fundamental eso que decía el profesor Tulio, las referencias teóricas de lo que discutimos, y tomando también lo que decía el compañero Juan. En otra parte del texto, en la página 16, ella habla en torno a esto, a esta observación que yo traigo acá a colación para este debate. Para ser más precisa, esta es la manera en que distingo entre lo político y la política. Concibo lo político como la dimensión de antagonismo naturalmente presente, que considero constitutivo de las sociedades humanas. Los antagonismos van a existir, son totalmente válidos. Mientras que entiendo a la política como un conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivado de lo político.
las condiciones claramente. Hay propuestas y vamos a lo político para conquistar y llevar esas propuestas. Y la política tiene un conjunto de referencias técnicas, legales, institucionales, que permiten delimitar esos elementos. O sea, todo esto a colación de este debate. Y yo creo que la sociedad venezolana, que estamos viviendo actualmente y que ha sido así ejemplo, debe ponerse de acuerdo en eso. El diputado Fernández hablaba de todo el tema económico, y él hablaba de las características de lo que él cree que es el problema de la economía venezolana en este momento. Diputado, le recuerdo que en mucho tiempo esas medidas se aplicaron. Si no veamos el programa de ajuste estructural de Carlos Andrés Pérez, o sea, se aplicaron completamente. Si no, revisemos las teorías de CEDICE, el Centro de Divulgación del Pensamiento Económico, y en países como Chile, en países como Colombia, se aplica eso, la masa monetaria se restringe, se cierra lo que podemos decir la emisión de bolívares, pero la inflación es baja, pero veamos si muchos de nuestros compañeros colombianos pueden acceder con total, podemos decir, libertad, como es acá, a insumos de alimentos o electrodomésticos. Esas son cosas que debemos evaluar. Entonces, en función de eso, en función de ese debate, hay propuestas que se han hecho y hay modelos que se han aplicado. Yo no creo en el modelo totalitario desde el pensamiento de la izquierda, un pensamiento único, que fue un error del socialismo real, podemos decir. Fue un error claro, donde no había divergencia, donde no había debate, y creo que fue lo que estancó ese proceso de socialismo. Pero tampoco creo que las fórmulas del diálogo son las eminentes fórmulas del mercado. Si los revolucionarios, si el concepto de la revolución es que no creemos en la Constitución, el mercado tampoco cree en la Constitución. El mercado no dialoga con nadie. El mercado impone precio, el mercado impone demanda. Y supuestamente las tesis de los economistas neoliberales, sin ánimo de hacer epíteto ni de descalificación de ellos, supuestamente las tesis del mercado, eso no lo regula nadie. El mercado son actores los que participan. El mercado no son las instituciones del Estado, no, son los actores empresariales y el Estado tiene que reducirse. O sea, el mercado también tiene un grado de, podemos decir, de hegemonía, la dictadura del mercado. Lo decimos así, la dictadura. O sea, eso hay que discutirlo para asumir el tema económico. Como también hay que discutir las distintas variables del problema de la violencia en Venezuela. Porque no podemos, las condiciones del diálogo, no podemos ir a unas condiciones de diálogo donde se va a sentar el gobierno con las instituciones privadas, con Fede Cámara, con los distintos sectores privados, con Comercio, se lleva un conjunto de condiciones, liberación de precios, elimíname el Indepavi, elimíname, si no revisemos el programa de gobierno de la MUC, pues, de los cuales ustedes fueron parte, y es parte del debate político, eso es parte sano, elimíname el control de cambio, así, y ahí sí es el diálogo, ahí sí vamos bien en el diálogo, o sea, ese es el diálogo. Es lo que dice, vamos a las condiciones con el diálogo. Ah, pero hay un programa, hay una propuesta que ha sido aceptada por las mayorías. O sea, debe haber un nivel de convergencia de cómo resolver. Y yo creo que Chávez siempre lo vio así. Por eso Chávez habla de los modelos mixtos, empresas mixtas, vamos, la transferencia tecnológica. Cuando hablaba del tema de la faja petrolífera de Lorenzo Cosí, viene la Chevron, viene la Texaco con la faja petrolífera. Bueno, vengan, las condiciones son estas, empresas mixtas, nosotros participamos. Esa es un enfoque que la Venezuela bolivariana tiene que seguir desarrollando. Tiene que seguir desarrollando. Ya en materia del tiempo, para concluir, termino rápido, porque me fui al contexto nacional, en torno a la universidad. Un ejemplo, donde provenimos Juan, donde provenimos nosotros y compañeros que están acá sentados. Ahí debe haber un diálogo claro también. ¿Cuál es el papel de la universidad en el país? Yo no tengo distinción. Yo cada vez que voy a los laboratorios de ciencias, Juan, tú que has sido presidente de la FCU por 3 años, que no ha habido elecciones, o a medicina, yo veo con tristeza las condiciones de esos laboratorios. Las condiciones de esos laboratorios. O los métodos académicos de evaluación, o los métodos de preparación de los profesores. Pero debe haber un diálogo donde la universidad no puede decir solamente más presupuesto, debe haber condiciones, sí, más presupuesto. Asumamos el ejemplo del Ecuador, pues. Ahí hay un ejemplo claro. El presidente Rafael Correa se ha sentado con las universidades y se ha avanzado en muchas cosas. Aquí también se ha avanzado en muchas cosas. Se han generado distintas universidades producto del cierre de algunas. Pues. Se han negado al incremento por cuestiones elementales, puede ser de presupuesto, por capacidades, pero también por cuestiones políticas, que hay que decirlo claramente, partidistas, podemos decir, con mayor precisión. O sea, hay cosas donde es
coincidente avanzar y que yo creo que no es necesario quién va a estar de acuerdo con los muertos, quién va a estar de acuerdo con las malas condiciones de estudio. Nadie puede estar de acuerdo con eso, pero hay condiciones como asumir cada uno de los problemas. Para el tema de la violencia, cierro, no es la condición salir a matar, no es la condición ir a la represión, no es la condición eso que me dicen que los compañeros que de repente se estigmatiza la condición revolucionaria, que los revolucionarios son los que promueven con colectivos violentos. Esa no es la condición para el debate, porque si no, no hay debate. Entonces van a seguir las contradicciones para resolver los problemas. Creo que debe haber una gran agenda nacional, como se está construyendo, en temas como la violencia, en temas como la inflación, en temas como la educación, donde podemos avanzar, pero reconociendo que siempre ha habido diálogo, que hay condiciones y que hay unos mecanismos legales que deben ser respetados. Y que una vez, aquí me atrevo a decir lo que el precandidato Falcón, que de repente pueda ser precandidato en el 2018, si él asume el precandidato presidencial o candidato presidencial, estoy haciendo aquí una travesura, si él asume asumir su candidatura y gana por la mayoría y llega a conquistar, él lleva un programa de gobierno y es un programa de gobierno ejecutado. Entonces no podemos decir que no sean, que nosotros tenemos que ceder en nuestro programa de gobierno, porque hay un programa de gobierno que fue votado, que fue ratificado. Entonces ahí está la distinción del tema, reconocernos y reconocer que hay ideas que nosotros vamos a aplicar sin menospreciar